Amada familia MDA y Ministerio Macedonia Internacional, qué gusto una vez más estar aquí con ustedes, siendo fieles a la instrucción del Espíritu Santo de que debemos sobreedificar y profundizar acerca de la palabra que nos ha sido impartida los días domingos. Y este segmento se llama Piensen en esto. ¿Por qué? Porque se requiere meditar en las palabras, se requiere profundizar, se requiere uno mismo estarse dando para que el Espíritu Santo establezca en nosotros toda esa iluminación que nos revela con toda certeza y precisión lo que es del Señor Jesucristo. Él lo dijo, que cuando vendría el Espíritu de verdad, entonces nosotros seríamos guiados a toda verdad. Por lo tanto, que en esta hora estemos tú y yo verdaderamente dispuestos para que el Espíritu haga su bendita obra de afirmarnos y confirmarnos en la verdad que es en Cristo Jesús. Y venimos sobreedificando sobre la temática del domingo anterior, la cual denominamos sacerdocio celestial y buena obra. En este día, recogiendo algunas inquietudes, recogiendo sobre todo las expresiones de muchos que estaban atentos a la prédica del día domingo. Allí estaban ellos, y a mí me gusta lo que sucede en el momento mismo en que la palabra te impacta. A mí me parece que eso es clave. No es lo mismo cuando yo miro un par de zapatos nuevos por quinta vez que el momento en que me los dieron, el momento en que los tuve en mis manos por fin. La impresión de ese momento no puede ser cambiada, es única. Por lo tanto, amados, yo confío más en el sentir de cada uno de nosotros, en el impacto al momento en que la palabra revelada viene a nosotros. Por lo tanto, si usted va a tener inquietudes para la próxima semana de la prédica del domingo anterior, usted parece el periódico de ayer. Hay que estar al día en el Espíritu Santo. Comencemos entonces trayendo una de las síntesis poderosas de esta prédica. Lo que dijimos fue que, en síntesis, la Iglesia de Jesucristo tiene un sacerdocio 100% celestial, pero que además tiene una expresión terrenal mediante la buena obra. Es decir, que no es una expresión según la carne o según las buenas ideas humanas, sino que son las mismas buenas obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que celestiales son los sacerdotes de este nuevo sacerdocio y celestiales son sus buenas obras, porque corresponden a las buenas obras de Cristo. Y al respecto vamos a trabajar hoy cuatro aspectos bien interesantes que me parece que debemos confirmar y profundizar en entendimiento. Y la primera inquietud es: ¿cómo nos llevó Cristo a lo celestial? Claro, la primera cosa que está rondando en nuestra cabeza es que el sacerdocio existente en la tierra, el levítico, el arónico, era un sacerdocio puramente terrenal, que operaba con cosas terrenales, que operaba con cosas materiales. Pero ahora es un sacerdocio distinto, y este sacerdocio de Cristo resulta que pertenece a lo celestial. La pregunta entonces es válida: ¿cómo finalmente nos llevó Cristo a lo celestial? Al respecto, habíamos leído unos aspectos, unos versículos de Hebreos 2, pero hoy quiero referirme al versículo 17, donde dice el Señor: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¡Wow! Lo primero que vemos aquí es que de antemano, en su presencia, usted y yo éramos conocidos por Cristo como sus hermanos. Cristo no tiene hermanos que no sean en su misma esencia y naturaleza. Eso ya debe estar claro. Todo mundo no es hermano nuestro. Somos hermanos los que somos en su misma sustancia y naturaleza, en la misma sustancia y naturaleza del mayor de nuestros hermanos, es decir, el Señor Jesucristo. Entonces, por diseño divino, es así como tiene que ser. Gente que está
conforme a la naturaleza divina y eterna del Cristo. De manera que lo que vemos que es que en tiempo perfecto de manifestación vino, dice la palabra, vino para venir. O sea, Él vino, pero vino al rescate de aquellos a los que previamente conocía como sus hermanos. Y dice la Escritura de una manera hermosa y honrosa a nosotros, y es que este Dios todopoderoso y eterno no se avergonzaba de llamarnos así, de llamarnos hermanos, porque para Él en realidad era un hecho cumplido que ahora con su venida entraría en manifestación desde lo que sucedería en lo terrenal. Por lo tanto, amados, vino a nosotros y manifestó dos cosas principales. La primera, se manifestó misericordioso. Y esto tiene que ver con que fue una misericordia derramada en expresión del amor de Dios por todo el mundo, pero lo hizo con un propósito, y era a fin de que ese amor y esa misericordia abrazara y rescatara a los que Cristo le ha llamado mis hermanos. ¡Qué hermosura! Pero también dijimos que Él también vino para ser el fiel sumo sacerdote, pero dice en lo que a Dios se refiere. Esto está diciendo que lo hizo para expiar los pecados del pueblo. Pero usted lo sabe, que en materia de lo que a Dios se refiere, era puntualmente para expiar los pecados del pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Acuérdese, usted y yo, ¿qué es lo que somos? Somos un linaje especial. Usted y yo somos un real sacerdocio y somos un pueblo adquirido y una santa nación. Por lo tanto, era para expiar los pecados de este pueblo adquirido con su sangre. Así que Él hizo un servicio como gran sumo sacerdote distinto, y lo hizo con referencia a esta expiación del pecado del mundo. Pero ya dijimos que aunque fue un sacrificio y manifestación terrenal, realmente corresponde es a la ofrenda celestial. ¿De qué estamos hablando? Que una cosa fue la expresión terrenal del sacrificio que conocemos como la crucifixión de Jesús de Nazaret, y que se hizo para poder satisfacer la demanda que estaba en la ley, pero que finalmente para Dios fue una ofrenda celestial. ¿Cuál? La de su misma sangre, la sangre de Jesucristo, no la sangre de ningún animal, ni siquiera la sangre de un hombre cualquiera, sino la sangre misma de Cristo, a la que también conocemos como la sangre del pacto eterno. Por eso enfatizamos que se trató de un asunto 100% celestial, que tenía también una expresión terrenal. Ya la Escritura nos ha dicho que el Cordero de Dios realmente fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, estamos hablando de cosas 100% celestiales y eternas, que tienen en su momento una ventana en la que se asoman a la tierra para cumplimiento de las cosas que estaban trazadas. Ahora, aquí hay un detalle importante, hermano, y el primero es el que está en Juan 20:17, y que vamos a escucharlo en este momento. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Wow! Mire qué tremendo. En la mañana del domingo en la que Él resucita, dice la palabra que María había llegado corriendo a ese lugar, y seguramente cuando finalmente observa o le es revelado que es Jesús, ella se lanza, me imagino que a postrarse a sus pies, a adorarle, a tocarle, y Él le dice: no me toques. Y le dijo: ahora ve y dile a mis hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? En ese momento, ¿quiénes eran sus hermanos? La mayoría de los que Él había tal vez ministrado con su palabra habían huido, habían gritado que lo crucificaran. ¿A quién le dijo hermanos? Le estaba diciendo hermanos estrictamente a aquellos discípulos, a los 11, y le dice a María: ve y diles que voy a mi Padre.
que subo a mi Padre. ¡Wow! Está diciendo que el resucitado no se dejó tocar por una persona terrenal hasta que no se presentará ante el Padre. Pero luego mire lo que dice en el mismo Juan 20, versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Esto es maravilloso porque al principio le dice a María: no me toques, y en la misma noche, porque si usted lee completo el capítulo se va a encontrar con que dice en la noche del mismo día domingo. ¡Wow! Ya en la noche él entra atravesando las paredes y trata con Tomás el incrédulo y le dice: tócame, lo invita a tocarme. Amados míos, no quiero hacer espavientos de esto, pero quiero que entiendas que en el transcurso del domingo resucitó, subió, presentó la ofrenda al Padre y en la noche ya estaba listo para interactuar por 40 días más con los terrenales. Esto es maravilloso y glorioso. Así que, hermanos míos, esto es importante que lo estemos procesando para que nuestro conocimiento de cada aspecto sea totalmente integral. La segunda cosa importante que tenemos que trabajar es, me pidieron como que aclarara la consustancialidad para el sacerdocio. Finalmente profundicemos un poquito de cómo es que somos consustanciales con Cristo para el sacerdocio. Bueno, vamos a empezar recordando cosas. En el sacerdocio arónico había dos clases de sacrificios. Tal vez le va a tocar a usted volver a Levítico más profundamente si quiere ser un estudioso profundo del asunto. Pero le hago este rápido resumen. Habían dos clases de sacrificios en el sacerdocio arónico. El primero era el del animal para la sangre de la expiación. El día de la expiación, que era en la fiesta de Pascua, solamente se sacrificaban unos animales específicamente para que entregaran la sangre de la expiación al sumo sacerdote. Ahora, supimos el domingo con toda firmeza de que el cuerpo del animal que daba la sangre para la expiación, ese no podía comer nadie, sino que tenía que llevarse afuera del campamento y debía quemarse hasta que el fuego lo consumiera por completo. Eso lo vimos. Ahora, pero había otras ofrendas que eran las ofrendas de los animales para el holocausto. Esto es otra cosa. Estos eran frecuentes porque eran expresión de la gratitud y la generosidad del pueblo para con Dios. De estos animales que se sacrificaban y que su sangre también se ofrecía a Dios, sí comían tanto los sacerdotes como el pueblo, y lo hacían como expresión de la bendición de Dios. Así que el pueblo comía y se regocijaba con Dios. Hay algo que tal vez usted no ha pensado, pero ¿cuánto se demora sacrificar miles de animales? ¿Cuánto se demora en ofrecer la sangre de esos animales? ¿Cuánto se demora en despellejarlos y luego cortarlos? Hay cosas que a uno se le pasan por alto. El sacerdocio era conformado por mucha gente, pero también era mucho el trabajo. Sin embargo, tenía que hacerse todo y todos debían comer de la carne. Entonces, con este consumo de la carne del animal, se estaba prefigurando el ser consustanciales con Cristo. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque en la sombra y figura se presupone una comunión entre el ministro, el pueblo que da el animal y la víctima. Tenía que existir, porque si no, no es posible que esa víctima me representara en el holocausto. No, ahí existía una sombra y figura de comunión entre el que ofrece el animal y el animal mismo como víctima, para que lo pudiera representar dignamente en el holocausto. Por esto, yo quiero hacer ahí un paréntesis en lo que tiene que ver con la versión biológica del asunto, de la consustancialidad, amado, porque para esto tendríamos que hablar sencillamente de la digestión de lo que comemos. Es decir, por la digestión, usted y yo realmente nos hacemos consustanciales con lo que comemos. Hasta dicen por ahí los expertos en salud que usted es realmente lo que come. Asimismo pasó en el huerto del Edén. El Adán, ¿qué fue lo que comió?
pues comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, aconsejado por la serpiente, por Satanás. Por lo tanto, aquel hombre se hizo entonces en su caída consustancial con el pecado, con la desobediencia, con toda incredulidad, y rechazó a Dios y abrazó el cuerpo del pecado. Esta misma mentalidad, no sé si me están entendiendo, cuando usted come, se hace consustancial con lo que come. Si usted come mucho carbohidrato, lo va a matar el colesterol. Si usted come, ¿por qué? Porque se está pareciendo cada día más a la grasa. Si usted en cambio come cosas saludables, entonces se hace consustancial con lo saludable. Eso es lo que estamos hablando. A nivel sacerdotal, ahora entendemos que la consustancialidad que estaba prevista en la sombra y figura se rompió con respecto al sacerdote distinto. ¿Por qué? Porque ellos quedaron siendo inapropiados para el pleno cumplimiento de lo verdadero que estaba trayendo Cristo a manifestación. Ya les dije, ellos comían carne de animales, ellos comían de un sacrificio que era sombra y figura, pero eso que era terrenal no era consistente, ni siquiera podían llegar a ser semejantes. No, se rompió la comunión. ¿Por qué? Porque ya no eran sacrificios de la misma naturaleza, eran de dos naturalezas. Cristo se iba a presentar como una ofrenda distinta, vivo y resucitado, en un tabernáculo, en un santuario celestial, en un altar que está en los cielos, como un sumo sacerdote vivo, como una sangre del pacto, y aquellos seguían con sacrificios terrenales. Cuando esto no fue posible, cuando hubo esa incompatibilidad en sustancia y naturaleza, se rompió. Por eso es que dice la palabra que ellos no podían participar de nuestro altar. Usted y yo tenemos un altar del cual ellos no participan. Qué interesante. Esta es la razón por la que lo dijimos el domingo, por la inexistencia de comunión. Ahora, en cambio, los hermanos de Jesucristo, usted y yo, los que Él vino a rescatar, la bendita iglesia, sí se hace consustancial con Él. ¿Por qué? Porque nosotros se nos fue ordenado a comer la carne y beber la sangre de la víctima de la expiación, del sacrificio de expiación. Cristo mismo fue la víctima, se presentó, fue su sangre, y Él mismo fue el sumo sacerdote. Esto es interesante verlo, pero a nosotros se nos ordenó comer la carne de la víctima y beber la sangre de la víctima de este sacrificio eterno de expiación. Y esto tenemos que entenderlo, que opera en la misma ilustración de lo digestivo. Ya dijimos que aquellos no podían comer por la incompatibilidad de naturalezas, pero Cristo, habiéndonos resucitado con Él, nos impartió su misma divina naturaleza. Por eso Cristo nos da acceso para que podamos comer del sacrificio celestial, y de ese sacrificio es que nos va a dar su plenitud, tomando de ella mediante la impartición de gracia sobre gracia. Mire cómo todo lo vamos entendiendo en consumación de lo reformador en nuestra cabeza. Cuando lo reformador viene con claridad, entonces usted puede ver cómo todo se conjuga para entendimiento de las cosas plenas y celestiales. Aquellos comían del animal y quizás podían comer en algún momento de la sangre que hubiera en la carne, pero aquella comida era sombra y figura. Aquella comida que ellos comían, acuérdese, de los animales de holocaustos que eran ofrendas, entonces esa comida y esa sangre era ¿qué? Sombra y figura. Por esta razón es que en Juan 6 el Señor Jesucristo dice que su carne es verdadera comida y verdadera bebida es su sangre. Nosotros no comemos de la sombra y figura porque eso no
es consustancial con Cristo, sino que tú y yo comemos de lo verdadero. Por eso, lo verdadero no se sirve en mesas terrenales, ni se ofrece en altares terrenales, ni tampoco se pone sobre platos, ni se pone en vasos. Lo verdadero es celestial y se consume desde una nueva vida, desde la vida eterna, desde la nueva creación, desde la nueva criatura que somos. Desde ahí es que tú y yo comemos de Cristo. Y esto nos da pie para entonces profundizar la tercera cosa en la que debemos hoy sobreedificar. Y aprovecho en esta hora para saludar a nuestra querida pastora Elizabeth Villamizar, que fue la que puso en el tapete esta pregunta: en lo práctico, ¿qué es comer y beber a Cristo? Dije, excelente pregunta, porque al final nos interesa la practicidad de todo esto y no que sea un montón de letra muerta en nuestra cabeza. Para esto vamos a leer lo que el Señor Jesucristo nos dijo en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¡Wow! Esto es muy poderoso, precisamente porque el Señor viene haciendo algo claro, revelador, que ocasionó muchos problemas. Mire, después de que el Señor estuvo compartiendo la palabra de Juan 6, dice la Escritura que muchos de sus discípulos se retiraron y ya no quisieron andar con él. Pues es sencillo, esta gente dice, pero ¿cómo es posible que no se puede ni tomar la sangre ni beber la carne de los animales del sacrificio de la expiación, y ahora este nos está diciendo que comamos su carne y bebamos su sangre? Claro, esta gente se quiso volver loca, dieron la espalda, pero el Señor está diciendo aquí, ojo con esto, Él viene hablando es de comer su carne y de beber su sangre. Por lo tanto, ¿a qué se estaba refiriendo? Pues a esto que acaba de decirnos con todo reproche: la carne para nada aprovecha, sino que el espíritu es el que da vida. Está diciendo, aquella carne no es la que les va a dar vida. Aquella carne no es la que los va a hacer consustanciales, sino el espíritu. El espíritu es el que da vida, y la palabra que usó vida allí es Zoé. En otras palabras, está diciendo las cosas terrenales y naturales en que se operó en otros días, para nada aprovecha ahora. Si las vas a seguir implementando con tus buenas intenciones y todo, pero para nada va a aprovechar en esto. Por eso dice que las palabras que Él nos da son las que nos dan espíritu y vida. Es decir, está diciendo vida Zoé. La palabra que solamente nos puede ser dada por el Espíritu Santo es la que nos hace consustanciales con Él. Mi querida pastora Elizabeth y todo el equipo, comprendamos eso. Claro, comer a Cristo y beber a Cristo ya no tiene que ver con masticar con estos dientes, ni hacernos consustanciales en sombra y figura por la digestión del cuerpo humano. No, no, no. Es por lo que digiere la nueva criatura. Es por lo que digiere el espíritu vivificado. Es por el renuevo verdadero del espíritu de nuestra mente. Por eso es que comenta el Señor que comerlo a Él es comer espiritualmente su palabra, es comer espiritualmente su revelación, su conocimiento, lo cual, escúchame, Pablo no lo dice así. Pablo dice, esto solamente puede ser cuando tienes un hambre que se produce en ti por el espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso Pablo ora para que tú y yo tengamos espíritu de sabiduría y de revelación. En otras palabras, apetito, hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia en el espíritu, de eso que estamos hablando. Porque esto será atendido mediante la iluminación de los ojos del entendimiento, lo cual hace el Espíritu Santo. Vuelve el Espíritu Santo como ministro, no solo como sastre, sino que ahora viene como ministro a servirnos en bandeja de oro
el entendimiento, iluminándonos para que entendamos esta verdad. Es la manera en que podemos comer lo celestial y que se produzca una eficaz renovación en el espíritu de nuestra mente. Amados, no se trata de qué tan inteligente eres, sino de esa hermosa manifestación de la integralidad de la gracia y el poder de Dios a través del Espíritu. Por eso a veces decimos cosas que suenan un poco fuertes, pero son verdaderas. Y es que hay mucha gente que come culto, pero que no come a Cristo. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque la comida que Él nos da es 100% espiritual y se come con el espíritu vivificado y el alma redimida. Es el alimento del hombre interior. Es el pan de vida que solamente comemos en la vida Zoe. ¡Qué maravilloso tiempo! Me parece que lo que estamos haciendo es conforme a la instrucción de Dios para los edificadores. Así que solo espero que sigas allí con hambre y con sed de más, de lo celestial que nos está siendo impartido. La cuarta cosa que debemos edificar y sobreedificar en esta hermosa jornada es lo que tiene que ver con la buena obra terrenal del sacerdocio celestial. Porque ya dijimos que es comer. Ahora ya tenemos la comida y la verdadera bebida y estamos creciendo. Pero ahora viene la expresión. ¿Cómo será la expresión de la buena obra terrenal del sacerdocio celestial? Me anticipo a decirles que sobre eso estaremos sobreedificando profundamente el día domingo. Pero quiero hacer énfasis en lo que sí compartimos ya el domingo anterior. Y eso está trazado en Hebreos 13, versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Maravilloso. Lo que estos versículos nos están confirmando es que hay dos grandes grupos, dos grandes cosas, digamos así, dos grandes paquetes que agrupan la expresión de la buena obra en nuestro sacerdocio celestial, pero para la expresión terrenal. Escúchame, y estuvimos leyendo que la primera es alabanza. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, y el escribiente de Hebreos dice y aclara, fruto de labios que confiesan su nombre. Y voy a detenerme primeramente allí en la parte de alabanza, porque la palabra griega que aparece allí es aenesis, y esta palabra significa acto u ofrenda de gratitud, que también se puede traducir en forma directa como alabar. En otras palabras, es bendecir. ¿Se acuerdan? La palabra bendecir es bien decir. A veces uno cree que maldecir es decirle a alguien maldito sea. No. Maldecir es decir todo lo que Dios no te mandó que le dijeras a nadie. Eso es. Maldecir es decir todo lo que salga de tu boca que no es conforme a tu nueva naturaleza ni es agradable a Dios. Eso es maldecir. Maldecir no es decir a nadie maldito. Hay gente que cree que no maldice porque no le dice a nadie, el maldito es este. Ay, yo por eso no maldigo. No, hermano. Todo lo que usted hable que es contrario a la fe del Hijo de la que estás lleno, todo lo que tú hables que no pertenezca a la divina naturaleza de la que has sido hecho partícipe, todo eso es maledicencia. Pero tú y yo estamos aquí para el bien decir. Estamos llenos de bendición. El mismo Señor Jesucristo nos dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu entendimiento está lleno de la verdad revelada del Cristo, de toda la bondad, de toda la gracia, de toda esta misericordia en Cristo Jesús, ¿por qué tendríamos que hablar barbaridades? Es hora de revisar eso. Entonces aquí la palabra alabanza primero se refiere a esto, a una ofrenda de gratitud. Para que una ofrenda de gratitud sea bien recibida por Dios, tiene que ser grata a Dios. Gratitud y grato tiene que ver con lo mismo. Lo mismo que la ingratitud es lo ingrato. Es decir,
no me agrada la forma en que te manifiestas después de lo que hice por ti. Así es sencillo. Cuando usted abre la boca mal, usted no está siendo agradecido con la buena obra de Cristo en usted. Cuando usted habla barbaridades, cuando usted habla torpezas, cuando todavía pronuncia truanerías, a veces creemos que a manera de chiste, pero ya llegó la hora como de ser más precisos y finos en eso, mi amado hermano. Nos toca ponernos más serios. Ahora, esta carta es la carta a los hebreos. Siendo que es a los hebreos, el escribiente sabe que se está refiriendo a personas que conocen lo que proféticamente menciona David en el Salmo 50:14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Esta poderosa palabra no está relacionada con exclusividad a cánticos, no, hermano. Esto no se refiere como a canciones, sino a la proclamación con gratitud de todo lo que Dios era para ellos. En otras palabras, aquello como le habían conocido y aquello en lo que Dios se había manifestado. Es decir, que ellos expresaran con todo gozo y libertad y toda gratitud lo que era el conocimiento de Dios en ellos. Es lo mismo a lo que se está refiriendo, vuelvo y le digo, porque esta es la carta a los hebreos. El escribiente le dice, vuelvan a eso, vuelvan a tener primeramente ese mover donde sacrificamos es alabanza. El fruto de tus labios, todo tiene que ser la proclamación de lo que conoces en la manera en que Dios se ha dado a conocer a ustedes. ¿Qué quiere decir ahí? Bueno, la palabra dice que desde que apareció el Hijo, Dios nos está hablando por el Hijo. Tú no tienes por qué estar cantando salmodias antiguas. Tú no tienes por qué estar cantando cosas que cantaron los hebreos. Tú y yo cantamos según Cristo nos ha sido dado a conocer ahora. Esa es la diferencia. Pero aquí está diciendo es que proclamemos todo aquello conforme Cristo se nos ha dado a conocer ahora. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora, algunos que están allí en alabanza no me han escrito nada, pero deben estar que dicen, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Algunos de los que cantan alabanza en los púlpitos dirán, oh, me quedé desempleado, en los próximos días mi pastor me va a echar de la iglesia. Así estará pensando. Mire, tranquilo, evite la depresión, para eso está la palabra de Dios. Quiero decirle, hay otra palabra que sí se usa puntualmente y que está en la instrucción paulina de Efesios 5:19, donde sí se habla puntualmente de nuestros cánticos espirituales. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Entonces la palabra alabando allí es el griego sayó, pero tiene una P adelante, sayó. Y este verbo significa celebrar adoración divina con instrumento y con voz. Por ahí a mi amiga Stephanie como que le volvió el alma al cuerpo. Estaría diciendo, cuando empiecen los cultos, me sacan y se acabó Gema. No. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser muy entendidos en el griego para entender que las dos cosas hacen parte de lo sacrificial, solo que la esencia siempre es la misma. Un sacerdocio celestial, porque nuestra adoración es en espíritu y en verdad. Y aunque toquemos un instrumento que tiene que ver con una cosa material, realmente de donde está fluyendo cada nota es donde la intencionalidad que tengo en mi espíritu se asocia para proclamar un canto que habla verdades de la verdad presente. Así de sencillo, mis amados, esto es profundo. Por lo tanto, sea cantado, o sea predicado, o sea expresado en forma física, en forma de nuestro actuar, tiene la misma esencia y sustancia de un sacerdocio que es 100% celestial. Por eso es que también vemos que la palabra nos está diciendo que de hacer el bien, dijimos, una cosa es la benedicencia, que ya le explicamos, y lo que sigue es la beneficencia, que es hacer el bien y de la ayuda mutua. A mí me encanta porque esa palabra mutua comienza a establecer a qué se refiere.
Entonces la gente cree que tenemos que salir a ayudar mutuamente al mundo. No, primeramente hay aquí un espacio puntual, porque es que tú no puedes más amar al mundo que a tu hermano. No, porque Cristo amó al mundo con tal de rescatar a sus hermanos. No sé si me estás comprendiendo. Entonces nosotros estamos llamados a hacer todo bien que nos inspire el Espíritu Santo. Pero como regla de oro, nosotros tenemos que participar del bien y la ayuda mutua con aquellos que están con nosotros en el mismo sacerdocio, en el mismo cuerpo, hijos del mismo Padre, hermanos del mismo hermano mayor, y bajo la tutela y el fluir y la llenura y plenitud que es en el Espíritu Santo. Por eso dice que de esta manera es que estos sacrificios agradan a Dios. Tiene que ver con agrado, y agrado tiene que ver con gratitud. Por lo tanto, amados, tenemos que entender lo que dice Hebreos 12:28, que es bien interesante. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¡Qué interesante! Y la palabra gratitud aquí no significa que simplemente es un proclamarle, te agradezco, Señor. No es solo eso, porque la palabra gratitud aquí es charis. Y charis viene de carisma. Acuérdese. Por lo tanto, está refiriéndose es a la gracia. Y esta gracia tiene que ver es con el producto de la influencia divina sobre el corazón del hombre, es decir, sobre el entendimiento. Está diciendo directamente que es una gratitud que nosotros percibimos en el Espíritu, en esa nueva naturaleza, en esa divina creación, en esa realidad que somos como sacerdocio especial y de orden celestial y divino, y que lo podemos expresar. Por eso dice, sirvamos desde esa gratitud, siendo gratos a Dios, siendo agradecidos con Dios. Un entendimiento de ese nivel de gratitud es la que nos llevará a la expresión, es decir, al reflejo en lo terrenal de la vida que portamos. Así que, mis amados, espero haber contribuido un poco más a sobre edificar, a ahondar en estos aspectos. Y bueno, no está de más. Si usted aún tiene alguna cosita al respecto, me la hace saber y yo procuraré aportársela como respuesta, o de manera personal o a través de estos espacios de sobreedificación. Así que adelante, cada día más nítidos, cada día más reales, conforme a lo que somos en Cristo Jesús. Les bendigo y espero verles muy pronto.